¿Te imaginas que todas las calamidades de tu vida tuvieran una sola explicación? Duendes. Crié a mis hijos en un lugar donde las creencias eran muy respetadas, sobre todo aquellas que tenían que ver con duendes. Hace muchos años, el pueblo era habitado por personas en su mayoría mineros, los cuales contaron en su tiempo que al invadir el hábitat de dichos seres, estos comenzaron a dispersarse por todas las casas, y era por ello que molestaban a la gente. Particularmente nunca me había pasado nada a mí, y aunque no creía, mantenía respeto por aquellas personas que aseguraban haber vivido alguna experiencia. Mi vecino, Jonás, vivía tirando maldiciones y haciendo corajes. A causa de lo que él decía, eran duendes. Sus caballos siempre tenían mechas en el cabello, unas trenzas que parecían más unas rastas. El señor batallaba para quitárselas buena parte de la mañana, pero al día siguiente los animales amanecían con el mismo problema. Llegó un punto en el cual los dejó casi rapados. Comentaba que estaba harto de tener que ponerles galletas a los duendes, ya que representaba un gasto constante, pero que si no lo hacía, perdería las llaves de su camioneta o alguna pertenencia más importante. Así que, cada tarde, volvía de la tienda del pueblo cargando varios paquetes de galletas. Jonás era un hombre de carácter fuerte, respetado en el pueblo. Nadie se atrevía a meterse con él. Claro, esto de frente, porque a sus espaldas todos se mofaban por su obsesión. Incluso en el bar del pueblo lo embrutecían con alcohol gratis. Para reírse de lo que decían eran puros cuentos fantásticos. Ya entrado en copas, contaba cómo había perdido un dedo por una descompostura hecha a propósito en una de sus herramientas. Cómo la cicatriz en su cabeza era por un objeto que le lanzaron mientras trabajaba en las caballerizas. De cómo su esposa no podía tener hijos. Y todo gracias a la misma razón: los duendes. Cada vez más se notaba la desesperación en sus palabras. Incluso pasó de quejarse con fastidio y enojo a hacerlo llorando. Un llanto de frustración absoluta, lo cual les parecía cada vez más risible a la gente que lo escuchaba. Particularmente notaba las marcas en Jonás, sus dedos machucados, incluso el día que despertó con la cabeza rapada de una parte, un moretón nuevo cada que sanaba el anterior en otra parte del cuerpo, siempre quejándose, pero nunca dejaba de trabajar. Decía a su esposa que ella nunca vio nada, pero de un tiempo para acá notaba la desesperación genuina en él, que pasaba noches en vela con fusil en mano, y el cansancio cada vez más acumulado en sus ojos. Esas ojeras que cada día se veían más marcadas. «Me quieren a mí, mujer», decía Jonás alterado. «Yo no te quiero dejar sola, pero estoy cansado y parece que es lo mejor». Las burlas y los comentarios cada vez más descarados tras los rebozos llegaban a oídos de su esposa, pero nadie tenía los pantalones de encararlo, de decírselo de frente a él, el loco del pueblo, como lo llamaba la gente. Siempre eran comentarios de pésimo gusto, hasta que de un día para otro la comunidad cambió de tema. Se comenzó a decir que la esposa de Jonás estaba encinta. Eran una pareja entrada en edad, pero se sabía que sería un niño en buena posición. El hombre era muy trabajador y la mujer era de mucho respeto. Eran una pareja ejemplar, aún considerando la obsesión que tenía el señor. Se hizo una fiesta de celebración para el bebé. Cuando ésta se llevó a cabo, casi todo el pueblo estaba invitado. Había comida a manos llenas, bebida e incluso un pastel inmenso. Todos felicitaban a la mujer, pero él se mantuvo en un rincón con cara de preocupación, como hacía tiempo no se le veía. El alcalde de la comunidad, ya entrado en copas, tomó la palabra e hizo un brindis por el pequeño que estaba cercano a nacer. Todos celebraban y reían, hasta que Jonás tomó la palabra. «Brindo por este pinche pueblo maldito», dijo con voz cansada. «Brindo porque cuando me vaya, mi hijo estará seguro. Brindo porque sus lenguas llenas de veneno dirán que yo tenía razón». Y en lugar de beber su copa, la lanzó al piso con coraje. Todos se quedaron callados. Hubo un silencio incómodo, y de a poco todos comenzaron a irse criticando la actitud de aquel hombre. Yo fui de los últimos en irse. Ahí fue cuando noté cómo abrazaba a su esposa fuerte, entre lágrimas, cómo la miraba con amor y tristeza, como si estuviera a punto de realizar un viaje que no quería hacer. Ella, por su parte, lo veía confundida, preocupada por él, por su salud mental. Pasaron un par de semanas. Ese día me levanté temprano para ir al molino. Llevaba las cubetas cargando, cuando de frente vi la camioneta de Jonás. Iba conduciendo con la mirada perdida y llevaba su retrocarga en el asiento del copiloto. Cuando pasó por un lado de mí, me volteó a ver
Me sonrió y me saludó con la mano. Yo respondí el saludo. Me dio gusto verlo. Hacía mucho tiempo que no salía a cazar venados, y como se dirigía hacia el cerro, me imaginé que había regresado a su antiguo hobby. Él era muy conocido por ser bueno en ello. Tardé un par de horas en volver a casa. Cuando entré, vi a mi hijo poniéndose una camisa negra que casi nunca usaba. Yo, con gusto, ya que Jonás siempre había sido generoso con nosotros, le comenté que lo había visto ir rumbo al monte, probablemente a cazar. Mi hijo me miró con coraje y me dijo: «No juegues con eso. El señor acabó con su vida anoche. Hoy lo velan y voy a ir a acompañarlos». Resulta que una noche atrás habían encontrado la camioneta de Jonás y su cuerpo había dejado este mundo por su propia mano, usando su retrocarga. Sentí una confusión terrible. Yo lo había visto recién hace unas horas. Eso no podía ser posible, pero mis dudas completas se fueron en el funeral. Asistió la mayoría de las personas del lugar. Yo me mantuve orando la mayor parte del tiempo, alejado lo más posible de la gente hipócrita del pueblo. Pasando las horas, ya de noche, me acerqué para darle el pésame a la esposa de Jonás y para despedirme. Ella se veía destrozada, pero antes de irme, me contó que esa noche su marido, antes de salir de la casa, le dijo que escarbara en un lugar en específico, que a él ya no le daba tiempo. Me comentó que lo haría para honrar la última voluntad de su marido. Sin saber qué decirlo, solo la abracé, me despedí y nos fuimos en la camioneta rumbo a casa. Saliendo de la calle donde ellos vivían, en una esquina a lo lejos, los faros iluminaron a lo que parecía ser un muñeco. Estaba inmóvil, sentado en la banqueta. Era de piel muy blanca, estaba vestido como un minero de los de antes, con sus botas y casco. Tenía arrugas en el rostro muy definidas, estaba cubierto de polvo, incluso se acentuaba la tierra en las comisuras de sus ojos azul brillantes. E hice un comentario: «¡Qué adorno tan bonito! Deberíamos de tenerlos para llevarlo a casa». Cuando terminé de decir eso, esa cosa se levantó y corrió a toda velocidad rumbo a casa de Jonás. Todos nos quedamos helados, pero no nos detuvimos. Sin decirnos nada, todos estábamos seguros de lo que habíamos visto. La viuda puso la propiedad en venta un mes después y se fue para siempre del pueblo con unas maletas pesadas y bien cargadas. Quien compró la casa decía que había un hueco gigantesco en las caballerizas. Los muebles, incluso la ropa de la mujer, se habían quedado ahí. No se llevó absolutamente nada. También se decía que cuando ella se marchó apresurada en el tren que iba hacia la capital, de una de las maletas cayó una pepita de oro. Contaba la gente que había encontrado un tesoro. Se rumoreaba que se compró una casa grande en la ciudad y tuvo un varón al cual nombró en honor a su padre, que vivía en una zona de opulencia. Yo, por mi parte, creo que Jonás llegó al terreno equivocado, pero hizo un pacto y entregó su vida a los duendes para que su familia estuviera segura, al menos económicamente. Si el video te gustó, por favor compártelo, déjame un comentario, también dale un like, eso me ayuda a seguir haciendo contenido. Y recuerda, yo soy la máscara de los hilos rojos.